qué emocionante. Y ya verás cuando tu libro se traduzca al italiano. Bueno, la verdad es que estoy muy ilusionada con la editorial, con el cuidado y el entusiasmo que tienen y bueno, pues muchísimas ganas, porque al final la semilla del libro nació allí, ¿no? En Florencia. Sí, pues vamos, va a ser un éxito. Sí, Bueno, ojalá. porque es una historia que aquí es muy cercana. Aquí hay una pasión bárbara por la historia. Sí. Yo desde que estoy aquí no dejo de ver el canal de la RAI Historia y me asombra lo que la gente sabe de historia. Sabe Pero es muchísimo. que, se me permite, no es que la gente está interesada en la historia. Aquí nosotros nos criamos en la historia. Es diferente. Claro. Para nosotros eso es pan de todos los días, lo que escribe Irene. Por eso nosotros, quizá alguna crítica uno puede sacar, porque, bueno, el punto de vista nuestro, de italianos, es diferente de lo que puede tener Pues cualquier nada, otro, ¿no? muy bien. Pues será Muy bien. estupendo, claro que sí. Por ejemplo, aprovecho, Irene, Sí. aquí somos pocos. El nombre Dante, Dante Alighieri, Sí. a mí me parece que no aparece nunca en el libro. Lo he leído solamente una vez, Sí. pero tú me entiendes. Ponte en el pellejo de un italiano, ¿no? Sí. Que lee un libro sobre la cultura clásica y donde nunca aparece el nombre de Dante Alighieri. Es que a ver, allí hay yo otra diría, historia. Hay otra historia, sí, que el pero libro tenía una sí. tercera parte, que los editores me aconsejaron cortar para evitar que el libro fuera demasiado extenso, porque decían que eso podía ser un poco disuasorio para los lectores. Y en esa tercera parte que desapareció tenía mujísima presencia Petrarca sobre todo, y también Dante. Pero no. desapareció por exigencia de los Pero editores. ¿sabes qué? Que digo, por el punto de vista, ¿no? Nuestro punto de vista, el mío. O sea, un libro como este, imagínate un libro español sin el nombre Cervantes o la palabra Cervantes, ¿no? O si yo hago un estudio sobre el romancero y nunca aparece Menéndez Pidal, como aquí lamentablemente tú te olvidas de Lorenzo Valla, de Marsilio Ficino y de Petrarca, que solamente aparece en la antepenúltima página. O sea, yo entiendo el gran trabajo que tú haces, sobre todo sobre Grecia clásica, pero nuestro punto de vista es diferente. Solamente esto, eso para emprender un diálogo, solamente esto. No quiero criticar nada, es un gran trabajo. No, sí, yo también lo siento, porque estaba el humanismo y la Edad Media en esa parte que desapareció del ensayo, que para mí era muy importante, y de hecho esas menciones del final sobre Petrarca enlazaban con cosas que yo había contado, claro. Y estaba Poggio Bracciolini, y había pues eso, los buscadores de manuscritos humanistas, y toda esa parte desapareció por exigencia de los editores. Entonces a mí me apena, tampoco está toda la parte de la imprenta y muchos otros capítulos que eran importantísimos para mí, pero bueno, me convencieron mis editores de que si el libro iba bien, podríamos hacer una segunda parte que partiera de ese núcleo un poco más extendido y que tendría tiempo, y precisamente para tratarlo con más detalle, ¿no? Y no con el ritmo rápido con el que aparecía en la tercera parte. Bueno, pues antes de que Irene desconecte o descanse de nosotros, te quiero presentar a Juan Carlos Reche, que veo que se acaba de conectar, que es el director de Roma. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación que te ha hecho Paz con este club de lectura. Nos habría gustado mucho tenerte aquí en Roma, en la Biblioteca María Zambrano,
pero bueno, ya ves que la situación este año ha sido difícil. Nosotros habíamos leído un par de entrevistas tuyas que han salido aquí en la prensa italiana y antes, en febrero o algo así, porque tu libro estaba previsto que saliera antes, ¿verdad? Sí, 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 estaba previsto para este otoño, pero claro, todo lo que ha sucedido pues creo que lo retrasa. Pero vamos, ahora los planes son principios del año que viene, del 21. Todas las traducciones se han retrasado por la pandemia. Bueno, pues para nosotros es un gusto ser de los pioneros aquí en Italia en contar contigo, entre los primeros, porque ya verás que luego en Italia cuando un libro gusta y funciona, pues tiene una repercusión muy grande y muchas veces es difícil de enganchar con el autor y tenerlo. Así que para nosotros es un gusto y un honor que tenerte en nuestro club de lectura y ser uno de los primeros que contamos contigo, porque seguro que el libro va a funcionar muy bien a partir del otoño, va a tener mucha repercusión aquí. ¿Quién lo publica? ¿Quién lo traduce? Bompiani. Yo estoy muy ilusionada, es el primer club de lectura internacional del libro, así que yo muy, muy agradecida a vosotros por la invitación, la hospitalidad y bueno, porque Italia es muy especial y muy importante para mí y está en la génesis del libro, así que bueno, confluyen muchas cosas y muchas emociones. Pues nada, doblemente agradecidos por nuestra parte. Nada, esperemos que cuando salga la edición italiana podamos contar contigo ya físicamente. Aquí. Eso deseo, sí. Y hay muchas cosas que celebrar cuando todo esto termine. En fin, ha sido un periodo especialmente duro y nos ha golpeado a España y a Italia de una manera bastante misericordia. ¿Qué tal están las cosas en Roma, en Milán, Bueno, pues aquí depende un poco, depende de qué región. La verdad que las medidas cambian un poco de región a otra y bueno, se va caminando hacia una nueva normalidad que tiene muchas cosas de la antigua. Ya sabes que también el carácter del italiano pues, es muy mediterráneo, muy sociable, muy de calle, aunque no toda Italia es mediterráneo, también hay un norte muy, muy distinto. Va a ser un poco un mosaico cómo se va a configurar esta nueva situación. Lo que no se está tomando, lo que no se está reactivando por el momento o se está reactivando con más dificultad son las conferencias, los actos públicos, las inauguraciones, la danza, el teatro, el cine y las exposiciones un poco más. Pero lo que es ir a poder escucharse una conferencia o a un debate es lo que por el momento está más congelado. Mientras que, sin embargo, si se puede ir al gimnasio o si se puede ir al restaurante, ¿no? Así que creo que van a pasar unos cuantos meses hasta que se pueda celebrar, pues, se pueda ver un salón de actos lleno al 100%, ¿no? Que es donde se realizan las conferencias y las presentaciones de libros y demás. Bueno, pues cuando llegue el momento lo celebraremos y lo disfrutaremos con otra intensidad, ¿no? Por Sí. haberlo echado tanto de menos. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Voy a atender unas llamadas y a las 6 o incluso antes me reúno con vosotros. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues bienvenidos todos a esta nueva sesión del Club de Lectura que ha despertado tanto interés. Gracias por dedicar vuestro tiempo un día caluroso a estar con nosotros. Y os quiero hacer en primer lugar un anuncio, advertencia, que es que si queréis estar al día de las actividades, tanto del Club de Lectura como de otras actividades culturales del Instituto, os suscribáis a la newsletter o al boletín de actividades culturales. Os mandaremos un correo con el enlace para recordaros que os suscribáis. También os quiero anunciar que nuestro próximo Club de Lectura será el 21 de julio, también en martes, a las 5:30, a la misma hora, y va a estar dedicado a Lorca. Y le hemos puesto por título Lorca en el tiempo, porque es un recorrido por la poesía de García Lorca, y va a estar a cargo de José Antonio. José Antonio, di hola. José Antonio va a ser nuestro moderador. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues os quería presentar un poco a Irene. Yo creo que todos ya estáis un poco al tanto de quién es, porque imagino que habéis mirado un poco a ver su trayectoria y tal, pero para los que no habéis tenido tiempo, os diré que Irene es una autora bastante joven, que nació en Zaragoza en el año 79, y es doctora en Filología Clásica, tanto por la Universidad de Zaragoza como la Universidad de Florencia. Podéis ver entonces que tiene un buen conocimiento de lo que es Italia, ¿no? y la antigüedad clásica. Es una autora que se caracteriza por su afán de divulgación, sobre todo del mundo clásico, griego y romano, y no solamente es autora de libros, sino que también publica en prensa, bastante en prensa, en el Heraldo de Aragón y desde hace unos meses en el diario En el País Semanal. Entre los libros que ha publicado hay un par de novelas, La luz sepultada y El silbido del arquero. Hay 2 libros para niños, El inventor de viajes y La leyenda de las mareas mansas. Tiene también libros académicos como La terminología literaria y crítico-literaria en Marcial, y recopilatorios de artículos de prensa, El pasado que te espera y Alguien habló de nosotros. Y también, por supuesto, su último libro, que ha tenido tanto éxito, El infinito en un junco. El infinito en un junco es el libro que la gente, el pueblo llano, como decía Manuel Machado, pues es el libro que la gente ha leído durante el confinamiento, que ha descubierto durante el confinamiento. Y cuando uno lo lee, pues se puede explicar muy bien el éxito que ha podido tener, ¿no? Un libro muy intimista, un libro con el que se aprende mucho, muy entretenido, un libro que se lee como cuentos independientes, en fin, un libro muy original que entiende el ensayo de un modo muy particular, muy abierto y, bueno, pues un libro de éxito total. Os recomiendo que leáis algunos de los artículos que ha publicado en El País, Irene, bueno, y también en El Heraldo, pero en El País, que son los más recientes, publica una columna que ha titulado El Atlas de Pandora. Y en esta columna ella se propone hablar de problemas de actualidad con serenidad y templanza. Ya habéis visto, por lo poco que he hablado, que es una persona muy tranquila, una persona muy sencilla, no alardea en ningún momento de erudición, en fin, una persona, como decimos los españoles, encantadora. Y que a la primera que le ofrecimos participar se brindó, etc. Y así con todo el mundo, porque yo no veo más que está participando constantemente en todas las cosas que se le proponen, ¿no? El título de la columna esta del Atlas de Pandora reivindica a la griega Pandora, a quien le reprocharon siempre las ganas que tenía de saber. Pandora siempre se negó a permanecer pasiva y quiso siempre ver la realidad con sus propios ojos. Además de esto que os cuento sobre Irene, pues si veis un poco su biografía, ha recibido muchos premios. El último ha sido el del Ojo Crítico, que es un premio bastante importante. Hoy mismo, ayer, la han citado como autores noveles que hay que promocionar por parte de la EFI. En fin, que está, como dicen en la cuarentena, en la cresta de la ola, ¿no? Que no está, lo que va a conseguir en la vida lo consigue a los 40, pero más o menos esa es la situación. A mí me gustan mucho los artículos de Irene, porque tiene frases que son para mí muy impactantes, sobre todo en tiempos de la pandemia. Os voy a leer solamente un par de ellas. En un artículo que se llama Riesgo, que está traducido al inglés y publicado en una revista inglesa, dice: comprender, como Ulises, que los mayores vaivenes de la suerte caben en cualquier vida, que la adversidad puede irrumpir en un hogar seguro y que todos dependemos de la bondad ajena. Esto nos ayudaría a ser, ante las desgracias de los demás, menos pasivos y más compasivos.
Otra frase en memoria de la fragilidad, que publicaba el 20 de junio, hace unos días. Habíamos olvidado que la vida ha estado siempre en peligro. Hemos vivido la amnesia de los afortunados gracias al progreso de la medicina. Ahora es preciso fortalecer la salud, la investigación y la ciencia. Nuestros cuerpos están fabricados con materiales delicados, como escribió el poeta griego Píndaro. Somos la sombra de un sueño. Todo este tipo de escritos de Irene, en los que inspira a la comprensión, al entendimiento de los demás, a la fragilidad de la vida humana, pues son muy interesantes para acercarse a su obra y contribuyen, desde luego, a leer El infinito en un junco, que va nada menos que por la edición número 12. Lo ha publicado la editorial Siruela y también lo ha publicado Penguin en audio. Y es un libro pues que no voy a decir que es un éxito absoluto, que no le falta ninguna crítica negativa, porque también las ha tenido, pero es un libro, digamos, superventas, como dicen, ¿no? La propia Irene dice que este libro se puede leer como diversos cuentos, un poco inspirado en el de Camerón. También tenéis aquí otro acercamiento a la pandemia. Un recopilatorio de cuentos, un recopilatorio de ensayos. Ella dice que se inspira en la libertad creativa y literaria de Montaigne, que fue también un ensayista, que fue un ensayista que es un humanista, ¿no? Porque al fin y al cabo la literatura de Irene para mí es humanismo, ¿no? Yo no quiero monopolizar la sesión porque tenéis seguramente todos muchas cosas que decir del libro y a mí simplemente os diré que me ha causado bueno, aparte de que todo lo que aprendes, todas las referencias que hay al cine y todo esto que ya habéis visto, a mí lo más vívido del libro para mí es cómo trae el pasado al presente. O sea, cómo nosotros no hemos salido de la nada, sino que salimos de donde salimos y tenemos un bagaje cultural enorme y no hemos inventado nada y bueno, hemos inventado cosas, pero todo lo nuevo viene de antes y toda esta enraizamiento de las cuestiones actuales, pues es muy interesante analizarlo y es muy graciosa, son muy graciosas las metáforas cuando compara el faro del Coloso de Roda o lo que sea con las Torres Gemelas o Internet con la Biblioteca de Alejandría y cosas de este tipo, ¿no? Que está muy bien traído y es, la verdad, muy interesante. Así que os cedo un poco la palabra tenemos muy poco tiempo porque la sesión se plantea en media hora en la que vamos a discutir o vamos a exponer ideas y media hora en la que Irene va a aceptar preguntas vuestras. Va a pasar bastante rápido, lo siento, y entonces lo mejor es que yo me calle y habléis vosotros. Abriros el micrófono libremente cuando queráis intervenir. Si alguna persona coincide, pues lo veis vosotros mismos en vivo, silenciáis y que hable una persona. Cuando queráis, ¿eh? Hay muchos autores, por ejemplo Vargas Llosa, que ya auguran que este libro va a ser un clásico. Y no me extraña, porque se presta mucho a serlo. Y además es de una lectura bastante fácil en principio. Luego, claro, tiene mucha enjundia si tú quieres leerlo en profundidad, pero es un libro, no lo voy a llamar de divulgación porque tampoco es eso, pero bastante divulgativo sí, ya que por eso también un poco el éxito de ventas, ¿no? Se puede leer bien, se puede leer fácil, no tiene un estilo literario rebuscado, ni tiene pretensiones de estilo ni cosas de estas, aunque tiene su estilo, por supuesto que lo tiene. Felipe, hola, cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Hola, buenas tardes a todos. Chao. Bueno, coincido con lo que has dicho, Paz. Me parece un libro, me ha gustado mucho porque siendo un ensayo se puede leer como una novela, como pequeñas historias, como cuentos, que por supuesto están relacionados, pero cuya lectura no se hace pesada. Y bueno, y se aprende muchísimo. Es decir, me ha encantado el libro, así que agradezco a Irene Vallejo que esta criatura suya. Atilio, hola. Hola, Paz. Cuéntanos. Bueno, a mí me ha gustado, pero yo siempre soy un poco, bueno, los libros que tienen más de 200 páginas me asustan. Quiero decir, al final, si no es muy bueno, acaba un poco aburriendo. Un poco sí, al final estaba bastante cansado, pero el libro es muy bueno. Yo creo que es de divulgación, porque al final mucha gente no sabe nada con respecto a cómo nació la escritura, a cómo nacieron los libros. Tú y yo sí, porque yo también fui director de biblioteca y para la oposición tuve que estudiar toda la historia de los libros. Pero ella lo cuenta muy bien, con un lenguaje muy, muy fácil de aprender. No, eso sí que no cansa. Yo diría que podía hacer más 2 libros con el material que tiene ahí, más que uno tan grande. Pero nada, el libro está muy bien escrito y yo también aprendí muchas cosas que no sabía al final, sobre todo sobre cuando él hace esto, la comparación entre cine y libros o cosas así. Lo que creo que le falte, bueno, él utiliza muchísimo la comparación entre la escritura y coser, el trabajo del telar y cosas así. Creo que le falte un hilo narrativo mejor, pero sí, son muchas cosas, son un poco cada una separada de la otra, pero nada, el libro me ha gustado y lo he leído todo al final. Ella dice que el libro tiene una estructura muy pensada, que no son cuentos independientes, aunque lo parezcan, que tiene una urdimbre por debajo bastante bien establecida. A lo mejor, como es densa, la lectura es densa porque tiene muchos contenidos, vamos, yo lo pienso leer otra vez, porque la primera vez me he pasado el rato consultando cosas, cómo era esto y cómo era lo otro, y dónde estaba esta isla, y ¿sabes? Y me pasó el rato viendo en internet un montón de datos que no sabía o que desconocía, o nombres, o a ver, Platón, lo de Platón es muy gracioso, ¿no? En fin, todo está en solfa en este libro. Muy interesante también el discurso sobre las mujeres romanas que escribían, de las que al final no sabemos nada porque desaparecieron por completo. Quiero decir, se habla mucho de los escritores romanos, pero las pocas mujeres que sí sabemos que escribieron, a nosotros no llegó nada porque los hombres hicieron que desapareciera todo. Eso sí que es muy interesante. Sí, hay un vídeo que os puedo mandar el enlace, que lo publicó El País, está patrocinado por el BBVA, en el que ella cuenta esto y expone con un poco más de profundidad pues la contribución de las mujeres a la literatura y todo esto. Esta fase, sobre todo del nacimiento de la literatura y tal, o sea, la fase oral, la oralidad, es muy de las mujeres, es muy de contar las historias, los cuentos, o sea que ella atribuye en bastante grado la aparición de la literatura a los cuentos de las mujeres. Y tiene esta explicación que da de tantas palabras, de textil, texto, el nudo de la trama y todas estas palabras que pueden venir de las labores de costura, de tejido y tal de las mujeres que han pasado a la literatura. ¿Puedo? Sí, sí. ¿Me ven? ¿Me oyen? Todo. No. Ok. Ok. Bien. A mí el libro me ha gustado en el sentido de que me ha interesado mucho. He aprendido mucho y como decías tú antes, he ido muy a menudo a buscar cosas en Wikipedia, en las enciclopedias, porque hay muchas cosas, es muy culta la autora
Y así que, bueno, es muy rico, enriquece a los que leen, al lector. Pero lo que he apreciado menos es el estilo un poco divulgador y en algunas páginas pedagógico. Es como si tratara de hacerse comprender por los adolescentes, los niños, como si el lector necesitara de explicaciones sencillas. Eso no me parece que funcione bien a comparación del oculto que es lo demás de su escritura. Sí, he oído esa crítica en otra ocasión. He oído esa crítica. Bueno, cada uno hoy es libre de pensar lo que le parece. Sí, bueno, es curioso, yo lo he visto más como una virtud, ¿no? Quizás por mi oficio, ¿no? Como profesor, lo he visto más como una virtud. Quizás el problema de este libro es intentar leerlo en un mes. Bravo, eso. Como yo al principio he sufrido el hecho de que era como una obligación porque para el día 30 lo tenía que leer. Porque creo que es un libro para leer a sorbos, incluso porque los capítulos están hechos a postas, no son muy extensos, entonces yo creo que quizás merece una lectura más lenta, pienso. Yo estoy de acuerdo con Felipe, porque a mí me gustó muchísimo el libro, ¿no? Pero lo encontraba casi como un texto, me tenía que concentrar para leerlo, no lo podía leer como un romanzo, ¿no? Había que pensar, sedimentar lo que leía, aprendés muchísimo, pero no se puede leer, como tenés razón, como todo así. Y por eso me costaba a veces agarrarlo otra vez, ¿no? Pero es interesante, me gustó muchísimo. Cristina, no te veo. ¿Estás? Problema de conexión, ¿eh? Ah. Ella se ha demasiado... ¿Puede hablar, señora? Sí. Habla. Ahora, Beatriz. Habla. No, pensabas hablando tú, ¿no? No, preguntaba por Cristina, si está Cristina. Cristina, sí está. No la veo. Es que no la veo. No. Y a Katia también, que habla siempre, no está Katia, no está Cristina. A Katia sí la veo. Hola, Katia. ¿Por qué no habla? No, porque como no quería repetir las cosas, como me gustaría decir unas cuantas cosas a Irene, que me parece una tía muy maja, no quería repetirme, decirlas dos veces, no angustiaros, pero el libro me ha gustado mucho, a veces un poco repetitivo, eso sí. Concuerdo con lo que ha dicho Felipe, que necesitarías por lo menos un mes para leerlo y releerlo, y ya me ha apuntado que tengo que leerlo otra vez para asimilarlo mejor. Y bueno, esa autora tiene una cultura impresionante y no sé, es deslumbrante, no sé, sabe de todo, me parece que tiene casi todo. Toda la cultura de cualquier cosa, ella sabe. Y yo digo, bueno, ¿de dónde ha sacado esa información? Y no sé, hacía comparaciones que me dejaban bastante boquiabierta. Porque el mundo actual con el mundo antiguo, que ya sé que somos fruto y resultado del mundo antiguo, pero ella te lo dice de una manera contundente, te lo dice muy claramente, te hace... Yo he llorado en algunos pasajes, he llorado, no lo niego, porque en un libro hay algo de ti, saca algo de ti si te encanta el libro, si te gusta. Bueno, aparte que un poco repetitivo a veces, me ha gustado, muy interesante. ¿He acabado? Bueno, aprovechar la siguiente media hora para preguntar lo que queráis. Hola.
Hola, Cristina, dai. Ah, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Ay, perdonar, que es que no sabía conectarme. Yo con estos aparatos no me gusta. Pero te veo mal, te ves un pedacito de cabeza nada más. Sí, A ver, ahí sí. Bueno, yo quisiera solamente decir a Irene que escribe muy bien, que es una autora estupenda. He disfrutado con algunas frases de ella muy bonitas que me han dejado una gran impresión. Y me han gustado muchísimas las referencias que ella hace continuamente a nuestra época actual, al cine, a los autores, a la literatura. Claro, ella nos introduce de la mano al mundo de los libros y nos habla de los clásicos como si fueran los vecinos de casa. O sea, naturalmente es una autora muy, muy culta. Pero me han gustado algunas frases, particularmente cuando, por ejemplo, en el capítulo 16, en la biblioteca del Museo de Alejandría, nos hace una comparación con la novela de Bassani, El jardín de los Finzi-Contini. Casi todos nosotros, dice ella, en algún momento de la vida hemos espiado desde fuera un jardín de los Finzi-Contini. Y para Ptolomeo era Atenas. Es muy bonitas estas referencias que ella hace continuamente de la época antigua para llegar a la época actual. Esto yo creo que es lo que enriquece este libro, que no es fácil o sea, no es un libro, digamos, divulgativo en el sentido de enseñanza escolar, porque un libro escolar esto no te lo escribe. O sea, unas referencias de este tipo a los cineastas o también a los escritores no lo encuentras en un libro académico, porque no existe. Tienes que ir a leerte los clásicos y a leerte los escritores. Y entonces, en cambio, en este libro lo que yo encuentro que es muy rico es estas continuas referencias a la época actual. Por ejemplo, también me gustó muchísimo cuando ella habla de la Biblioteca Ricardiana de Florencia y dice que cuando estuvo allí para buscar información sobre lo que tenía, sobre un manuscrito, ella tenía que entrar, ponerse los guantes y estaba muy atenta a tratar este libro que fue a pedir allí en la biblioteca. Era un libro de Petrarca. Y mientras sostenía aquel libro, aquel pergamino muy delicado entre sus manos, para no dañarlo, pensó en la crueldad. Y detrás del trabajo del pergamino se esconde la piel herida y la sangre. También esto me hizo mucho reflexionar, ¿no?, sobre el tema de que cómo para poder tener en la mano un objeto tan precioso, ¿no?, también hay que pensar en cómo ese objeto ha sido construido, ha sido hecho, ¿no? Me encantó cuando hace la alusión al convento de San Marcos de Florencia, donde yo he estado, y donde las celdas de los monjes son preciosas porque guardan en un silencio absoluto, digamos, lo que ella dice, la dulzura franciscana. Y luego nos cuenta, por ejemplo, de la construcción de la biblioteca que quiso Cosme Medici. He tomado apuntes porque yo de todo esto no me puedo acordar, y nos habla de la primera biblioteca pública del continente. Entonces, como yo he visitado esa sala tan bonita, que hoy día es un museo, pero que muy pocos turistas van a ver, me ha encantado seguir esta referencia también sobre la primera biblioteca, que no lo sabía, que había sido financiada por Cosme Medici.
En fin, las referencias que hay son muchísimas. También me gustó en el capítulo 33, El mundo perdido de la oralidad. Ella tiene unas frases que tocantes, como ha dicho Katia, ¿no? Porque transmiten, o sea, entra en la intimidad también de la persona. Tú que lees este libro, has vivido durante algunos años en un mundo oral. Ella tiene también una forma de dirigirse al público que no es la forma de dirigirse a un niño. A mí no me parece. Hay varias citaciones que ella hace. Por ejemplo, en el capítulo 19, te has retirado a una habitación interior donde te hablan personas ausentes, es decir, fantasmas visibles solo para ti, y donde el tiempo pasa al compás de tu interés o tu aburrimiento. Esta libertad individual, la tuya, es una conquista del pensamiento independiente frente al pensamiento tutelado, y se ha logrado paso a paso a lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo creo que ella tiene una forma de escribir poética y no es solo divulgativa. Por eso yo creo que es un libro que aprecio seguramente, como ha dicho también Beatriz. No siempre se puede leer porque no estamos concentrados o estamos en la playa o hemos ido a... En fin, hay que tener tiempo para leerlo y concentrarse en él. Pero hay muchas referencias del libro que me han gustado muchísimo. Y, en fin, tengo más apuntes, pero tampoco quiero ser la única que hable. Díganme ustedes si quieren, sigo. Interesante lo que dices, puedes seguir. ¿Puedo seguir? Sí, entonces, mira, yo creo que Irene el ensayo le da mucha libertad. En su ensayo yo veo de todo, novela, poesía, una libertad tremenda, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, también el último, os hablo de esto y luego dejo que hable nuestro compañero. En el capítulo 44, Voces que salen de la niebla. Ella habla que en torno al siglo VI a.C. nació la prosa y con ella los escritores propiamente dichos, que ya no construían sus obras en los misteriosos pasadizos de la memoria, sino que se sentaban a trazar letras en tablillas y papiros. Entonces ella habla de los libros escritos y de los tiempos de Sócrates. Los textos escritos aún no eran una herramienta habitual. Sócrates dice, temía que por culpa de la escritura los hombres abandonasen el esfuerzo de la propia reflexión. Y ahí entra en el tema actual. Internet está cambiando el uso de la memoria y la mecánica misma del saber. ¿Somos en el fondo más ignorantes que nuestros antepasados de los viejos tiempos de la oralidad? ¿O, gracias a las letras, formamos parte del cerebro más grande y más inteligente que ha existido nunca? Y cita Borges, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Es... nada más, os dejo hablar. Pues ya tenemos con nosotros a Irene, bienvenida. Sí, puedo hablar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es muy generoso dedicarnos su tiempo. Y bueno, toda vuestra, lo que queráis preguntar. Silvio, ¿quieres preguntar? Sí, puedo. Sí, está Irene otra vez. Sí. Ha vuelto ella. Sí, bueno, puedo decir, o sea, el libro es un libro muy culto. Claro que me ha gustado porque es un gran trabajo, pero yo digo, libro culto, en un dado momento yo tengo la impresión que ella no tenga
el coraje, el valor de profundizar en el ámbito cultural. Así que añade elementos. Yo me habría gustado más, habría apreciado más un trabajo más culto, más profundizado en determinados elementos o momentos del cuento. Bueno, dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Hay algún problema? ¿Todo funciona bien? Bueno, gracias a todos por citaros aquí en esta tarde para hablar del infinito en un junco. Eso os lo agradezco de corazón y me parece un grandísimo privilegio. Y bueno, pues ya que la técnica nos permite estar en contacto a pesar de la distancia, pues soy muy feliz de escuchar vuestros comentarios, vuestras apreciaciones de lectura y de contestar a vuestras preguntas. Por empezar por la de Silvio, entiendo perfectamente su objeción, pero la verdad es que este libro nacía precisamente del intento de dar una visión de conjunto de muchos temas sin profundizar en ellos o abriendo las puertas a una bibliografía más específica que sería el camino para, bueno, cada cual pueda ahondar en los temas que más le han interesado. Pero cuando yo estaba en la universidad dando clases, veía que la deriva era más bien a una especialización cada vez más intensa en los trabajos, en los artículos, y sin embargo sentía que echaba de menos los antiguos manuales, los libros que daban una explicación general de un asunto, de un tema, que en cierta manera pues son libros ambiciosos y libros que se quedan en la superficie de muchas cuestiones, pero sirven para ¿no? como una reflexión que yo creo que se debe hacer cada cierto tiempo, cada 2 o 3 décadas, sobre la evolución de una disciplina, ¿no? de una materia o de una asignatura, ¿no? para saber cómo ha cambiado la forma de entenderla, cuáles han sido las últimas aportaciones y bueno, pues hacer un poco un estado de la cuestión, ¿no? Y eso es lo que yo intentaba hacer con este ensayo. Luego existen, es cierto, libros mucho más profundos, concretos y que se adentran en cada uno de estos temas y llegan más allá que el infinito en un junco, pero yo creo que un libro como este ensayo pues tiene otra función, es abrir la puerta a personas que no son especialistas, que se guían por la curiosidad y luego pues darles un poco las pautas, los libros que yo creo esenciales para que puedan seguir su camino, ¿no? y profundizar según llevados por su curiosidad y por sus intereses. O sea que nació como un libro distinto, no como una monografía concreta, sino como uno de esos libros amplios que expone las líneas generales de una cuestión y luego deja que sea cada lector el que seleccione pues, las referencias, las pequeñas puertas por las que quiere continuar aprendiendo. Katia. ¿Puedo decir algo? Yo quería felicitarla por el trabajo que me parece muy grande de preparación, entiendo, ¿no? No sé cuánto tiempo se ha compromiso para hacer este libro. Yo de verdad soy impresionado porque nos hace vivir este mundo. Lo hace muy bien como un escritor, como una novela, una cuentista a veces, y consigue a dar sensación de verdad, de realidad, que creo sea la receta para enfrentar una época tan rica de acontecimientos, de historia. Esto
una pregunta antes que todo. ¿Nos explica un poco cómo ha nacido ese libro? ¿Cuándo lo ha pensado? ¿Cómo lo ha preparado? La impresión es que es algo que ha necesitado mucho tiempo. Sí, sí, pues muchísimas gracias por sus palabras, Jean-Claude. A ver, la semilla de este libro es mi tesis de doctorado. Yo me especialicé en un tema que no es exactamente el del infinito en un junco, pero tenía mucho que ver, mucha relación, que es el canon literario en la antigüedad, cómo nació la idea, el concepto de patrimonio literario y todas las listas de las que hay testimonios en la antigüedad, ¿no? De cuáles eran los libros más valiosos, ¿no? Las listas de lo que ahora llamaríamos el top 10, ¿no? Pues los antiguos empezaron a hacerlo. Seleccionaban los libros que consideraban esenciales para la educación, para la formación, para la cultura, y yo traté de reunir todos esos textos y bueno, pues llegar a algunas conclusiones sobre el canon literario de los griegos y los romanos, de cómo nació, cómo lo ejecutaron, qué funciones tenía. Y bueno, pues eso me llevó a muchos temas, la educación, los formatos del libro, ¿no? la evolución de los libros a lo largo de la historia, las relaciones entre los escritores y su público, el nacimiento del público lector. Bueno, esos eran los temas de mi tesis de doctorado. Pero era un libro académico, un libro muy especializado y bueno, aunque se llegó a publicar, pues ese tipo de libros tienen un recorrido muy, muy pequeño dentro del mundo literario, ¿no? Porque no van a parar a las bibliotecas universitarias, pero no invitan al gran público a hacer una lectura, ¿no? Pero yo tenía la sensación de que esos materiales podían dar lugar a otro tipo de ensayo, un ensayo más abierto, más divulgativo, ¿no? Que invitase al público general y no solo a los especialistas a conocer el pasado de los libros, de las bibliotecas y de las librerías. Y bueno, pues entonces por sugerencia de un filósofo español que se llama Rafael Argullol, decidí escribir, digamos, reescribir, por supuesto poniéndome también al día de todo lo que se había avanzado en la materia durante los años transcurridos, pues escribir una versión más literaria, más narrativa y más divulgativa de aquella tesis doctoral. Y al final ha resultado ser un libro muy distinto porque han pasado los años, porque yo misma ya no soy la estudiante de aquellos tiempos, porque decidí darle una coloración muy personal a la escritura y que entrasen también mis propias experiencias personales. Y bueno, pues a eso, a los 4 años de tesis doctoral, se suman 3 años más de investigación y escritura. Y después 1 año trabajando con mis editores para retocarlo y bueno, llegar a la mejor versión posible. O sea que si lo sumamos todos son 8 años de trabajo. Bueno, que decir que soy impresionado, de verdad, porque también la calidad de la escritura, este prólogo absolutamente fantástico, ¿no? Que nos hace entrar prácticamente, no sé, una película casi. Sí. Bueno, también la poesía, como decía la señora María Cristina, creo. Yo he sobrelineado tantos pasajes que valen solo para ellos. Estoy leyendo aquí, por ejemplo, lo que escribe Durrell: el aire es seco, cargado de electricidad. Atardecer de color limón y violeta, 5 razas, 5 lenguas, 1 docena de religiones, el reflejo de 5 flotas en el agua glaciente. En Alejandría, escribe Durrell, la carne despierta y siente los barrotes de la prisión. Basta leer un extracto así para
entender a qué punto este libro tiene varias lecturas y abre, digamos, a los que son interesados a profundizar. Yo entiendo que se puede ir mucho más en profundidad, pero yo creo que es más difícil saber rehacer vivir esta historia que cuando se estudia en un modo académico deviene un aburrimiento. Pues muchísimas gracias. Mi objetivo precisamente era pues descubrir a los lectores que la transmisión de nuestra herencia y de nuestro pasado literario se puede ver como una aventura, ¿no? Que se puede ver legítimamente como una aventura. Y estamos muy acostumbrados a que nos cuenten, bueno, la épica de la guerra, del conflicto, del combate, ¿no? Desde la Ilíada. Pero para mí existe otro relato épico, que es la épica del saber, ¿no? Del conocimiento, de acabar con todos los obstáculos que nos impiden saber y la aventura también, la épica, de transmitir nuestros conocimientos a las generaciones posteriores para que no se pierdan y para que no tengamos que estar siempre empezando de nuevo, ¿no? El edificio desde los cimientos. Entonces, para mí era muy importante empezar el libro como si fuera una historia de aventuras porque yo quería transmitir precisamente esa idea, que el saber es una aventura eterna, que empezó con el despertar de la conciencia de la humanidad y seguirá adelante, y nosotros somos también protagonistas de esa aventura, ¿no? Todos los que nos dejamos llevar por la curiosidad y el asombro, que decía Aristóteles que es la clave del pensamiento, ¿no? Es el asombrarnos por lo que nos rodea y el preguntarnos el por qué, lo que nos hace seguir manteniendo esa inquietud, ¿no? Esa búsqueda permanente. Y bueno, que pensaba que es importante que seamos conscientes, ¿no? de que todo lo que sabemos, lo que nos enseñan, lo que aprendemos, lo que contienen los libros, ha llegado hasta nosotros gracias a los esfuerzos, a los viajes, a los peligros, ¿no? a la pasión y el entusiasmo de muchas personas anónimas, de las que ya hemos olvidado los nombres, que no fueron tan celebradas por la historia como los emperadores o como Alejandro Magno, pero todos esos bibliotecarios, lectores, copistas, todas las personas que protegieron los libros en abadías, en sus casas, los que viajaron con ellos, los que se rebelaron ante la censura, y los que en general han considerado que los libros son un tesoro, todas esas personas han hecho posible que hoy nosotros tengamos acceso a todo ese cofre del tesoro, ¿no? a ese bagaje. Y me parecía importante también ese homenaje a nuestros antepasados, ¿no? a los que lo han hecho posible, y una llamada de atención para que seamos conscientes de que el saber, el conocimiento está también siempre amenazado, y nosotros hoy tenemos que seguir defendiéndolo, ¿no? Como los filólogos de Alejandría o como esas bibliotecarias de Kentucky que al final del libro pues van a, ¿no? se lanzan a caballo por los peligrosos caminos montañosos para que los libros lleguen a los últimos rincones del mundo, ¿no? Y hay mucha gente dedicada todavía hoy en día a eso, ¿no? A alfabetizar a los últimos analfabetos que quedan, a mantener en las bibliotecas las puertas abiertas para los que no pueden permitirse comprar o poseer libros. Y hay mucha gente, los que se dedican a enseñar, a transmitir su pasión, y los editores, las personas que os reunís en un club de lectura una tarde calurosa, ¿no? Y apagáis los móviles o los ordenadores para dedicaros durante un tiempo con sosiego y calma a dejaros iluminar por el fulgor de las palabras. Pues todo eso, todos esos gestos enlazan con una larga cadena que empezó ya en los relatos de la oralidad, ¿no? Y que es muy bonito que haya sobrevivido, porque si pensamos,
las palabras son algo muy frágil, son prácticamente aire las palabras. Y haber conseguido que una herencia de aire sobreviva a los siglos y a los milenios es casi milagroso, ¿no? Y bueno, pues yo quería que seamos conscientes de ese milagro también y que nos sintamos parte de él hoy mismo, ahora, esta tarde, ¿no? Yo tenía una pregunta, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Y que, bueno, es que es ideal tener a la autora delante. Antes del proceso de publicación, ¿cómo fue el proceso de edición con los editores de mesa de Siruela, supongo, sí, ¿no? Sí. Habrás estado trabajando un año con esos editores de mesa que tienen que ser huesos duros de roer y para dar al catálogo uno de los libros fundamentales, importantes. A mí me recuerda un poco El mundo de Sofía. Este Infinito en Junco vienen en cierta manera a complementar un catálogo, porque los editores también tienen ese hobby tan fantástico que es el de hacer catálogos, ¿no? Sí. Tienen un libro como un Justin Gard del mundo de Sofía y ahora sale un Infinito en un Junco, que yo creo que en cierta manera se hablan porque vienen a presentar temas distintos de una misma manera, ¿no? Entonces, ya que te tenemos, me gustaría saber, ese año de edición pura, después de pelearte con tu director de tesis, con tu tribunal, tener que pactar, negociar con los editores de mesa de Siruela y después de esa bibliografía que has publicado al final del libro, ¿cómo fue? Y sobre todo, mientras lo estabas trabajando, ¿tú veías la luz al final del túnel? ¿Pensabas cómo iba a salir el libro? Y ya después del periodo periodo de edición, ¿pensabas que la publicación iba a colmar todas las expectativas o no lo ha hecho? Bueno, yo empecé a escribir este libro con mucha humildad. Es que, claro, cuando salió en España, ni los editores ni yo teníamos grandes expectativas. En principio, un ensayo de 400 páginas, pues lo más prudente es pensar que tendrá un público reducido, ¿no? Limitado. Ahora, claro, las traducciones llegarán a otros países pues precedidas por las reimpresiones y las críticas en España, pero nosotros no esperábamos nada parecido cuando empezamos a trabajar en el libro. Y yo me acuerdo de los primeros tiempos cuando mis editores decían que sus expectativas no iban más allá de vender la primera tirada, la primera edición y a lo mejor poder sacar una segunda, ¿no? Ahora ya estamos en 15, pero en aquel momento pensábamos que pues sí, que sería un libro, en efecto, que encajaba muy bien en el catálogo de Siruela. Muy interesante lo que dices del libro de Sofía, porque yo lo leí cuando era adolescente y me impresionó mucho el libro y es posible que de alguna manera estuviera desde la recámara hablándome o influyéndome ese libro, ¿no? El haber acabado en Siruela y bueno, tantas cosas. Para mí, realmente publicar el ensayo en Siruela, un ensayo que yo había escrito sin editorial, sin ninguna garantía de que se iba a publicar, ¿no? Pues ya era el éxito, para mí eso ya era la recompensa, llegar a la editorial Siruela. Y la verdad es que recuerdo muy bien ese año de trabajo con mi editor, sobre todo con Julio Guerrero. Nos entendimos muy bien desde el principio y no lo recuerdo tanto como una lucha o una pugna, ¿no? Sino todo lo contrario, que un profesional lea tu libro antes de que salga a la luz, te da la garantía de que, bueno, pues eso, de que ha habido un filtro, de que alguien que es un profesional muy solvente, pues ha corregido y ha limado las aristas, ¿no? Trabajamos mucho precisamente las repeticiones, ¿no? Para evitar que el libro volviera una y otra vez a los mismos temas, que hasta cierto punto está buscado porque hay un cierto ritornelo de cuestiones importantes, pero bueno, intentábamos que eso no sobrecargase demasiado el libro. Se quedó por el camino una tercera parte para no hacerlo demasiado largo, con la intención de que sea el punto de partida de otro ensayo que se publicaría a continuación, ¿no?
Y bueno, pues eso, intentamos seleccionar los temas más importantes, cortar algunas digresiones que podían entorpecer la escritura. Mi editor me facilitó bibliografía que yo no había consultado y que enriqueció el texto. O sea que yo realmente sentí que así, de esta manera, cuando salía el libro yo estaba más protegida, ¿no? Protegida porque había habido toda una serie de personas que lo habían leído y bueno, pues lo habían depurado de errores o de repeticiones. Es difícil como escritora, después de haber estado tan dentro del libro al escribirlo, luego tomar distancia y juzgarlo como si fueras un crítico en el momento que hay que corregir, cortar y pulir, ¿no? Y esa operación es un poco difícil porque lo tienes tan reciente, tan dentro, que cuesta al mismo tiempo mirarlo con objetividad, ¿no? Y allí me sentí muy ayudada por los editores. Nunca había hecho un trabajo tan minucioso de edición y la verdad es que lo disfruté porque luego me sentí más acompañada cuando el libro vio la luz, ¿no? Más protegida, y hay allí todo un grupo de gente que está además aportando su talento al resultado final. Se convierte en un trabajo de equipo, y cuando es un trabajo de equipo, sobre todo si el equipo se entiende bien y colabora pues con alegría, yo creo que el resultado tiene más, bueno, pues eso, más matices, más puntos de vista, y la bibliografía también se enriquece, las referencias, ¿no? los hitos. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, de verdad, quería intervenir sobre todo para darte las gracias. Para darte las gracias por tantas horas de disfrutar. Hablaban antes de un mes para leerlo. He devorado el libro en 15 días. No poder dejarlo, ¿no? Y para mí uno de los éxitos más grandes que tiene, creo que es muy contemporáneo, porque es un texto hipertextual. Es decir, son infinitos los vínculos, ¿no? Nos encantaría tener la versión digital para hacer clic casi en cada frase que nos llevase a otros mundos, ¿no? Y no solamente en contenido, y para mí es también de agradecer, ¿no? Creo que en sensaciones. Ahora viendo, ¿no? Viendo la pila de libros de la que habla, pues está ahí detrás. Esa es la pila de libros de la que está en el libro, ¿no? O incluso no la valentía de entrar en cuestiones personales, porque es verdad que quizá la experiencia que tenemos los lectores es eso, ¿no? Que además de contenidos son sensaciones, es el olor del papel, es la madre o la abuela que te leen, ¿no? Es lo que te suscita, ¿no? Y de verdad para mí ha sido una experiencia enormemente grata. Como pregunta o como comentario, es verdad que en algún momento alude, ¿no? Al futuro del libro, y yo creo que es la gran pregunta, ¿no? El libro digital, cambiará el libro en papel. Yo lo he leído en versión digital porque es lo que podía tener en este momento. Pero quizás habla un poco del futuro de los lectores, porque no es tanto el contenedor, sino que siga habiendo personas eso, dispuestas a soñar, a imaginar, que tengan esa capacidad de volar, ¿no? Más allá de un texto. Quizás es un poco así, demasiado pretencioso, pero ¿cómo ve el mundo del lector desde su experiencia de publicar y de este libro? Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Me encanta que hayas dicho precisamente eso de la actualidad del enfoque del libro, porque yo quería hacer un libro, y creo que lo es, muy generacional, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, el hecho de que conviva lo que llamamos alta y baja cultura, que tan pronto esté hablando de cine o de series o de cómic
como de los clásicos antiguos, pues creo que tiene mucho que ver también con mi generación, ¿no? Con cómo hemos vivido nosotros, con una infancia en la que veíamos dibujos animados y al mismo tiempo teníamos libros cultos que eran los que mis padres me ponían en las manos, pero yo leía Tintín y Asterix y para mí todo forma parte del mismo universo, o sea, están allí, los romanos estaban en Asterix como estaban en las mitologías, ¿no? Y para mí no es fácil establecer las diferencias porque los he vivido, los he descubierto y los he gozado como parte de un mismo universo, que era el descubrimiento, la fantasía, la imaginación y bueno, pues yo quería que este ensayo fuera así, ¿no? Lo bueno de los libros es que convive todo en ellos, ¿no? Yo creo que los ensayos son un género muy abierto y muy flexible y bueno, pues de la misma manera que en la vida pues hay momentos más humorísticos, más irónicos, más líricos, más de crónica personal o periodística, pues en un libro puede vivir todo eso porque es el material del que está hecho la realidad, ¿no? Y bueno, lo que decía sobre el futuro del libro y de los lectores. A ver, en el momento en que yo empecé a escribir este ensayo, reinaba un pesimismo absoluto respecto al libro en papel y con eso empiezo también el prólogo, ¿no? Era el momento en el que los gurús nos decían que el libro electrónico iba a sustituir totalmente el libro en papel. Y bueno, pues yo en ese momento pensé, bueno, desde mi punto de vista y mi perspectiva histórica, yo quiero contar mi versión, ¿no? Qué es lo que yo intuyo o cuál sería mi predicción, con lo peligroso que es siempre hacer predicciones de futuro, pero bueno, hacer profecías. Pero quería recordar que esta no es la primera vez que van a convivir distintos formatos del libro, que eso ya había pasado en la antigüedad con los rollos, las tablillas, los códices. Y bueno, pues que cuando conviven varios formatos, creo que no hay que pensar en la competición, ¿no? Como que uno va a expulsar a otro y va a acabar con él, sino pensar que cuando hay varios formatos tenemos más riqueza de experiencias lectoras, ¿no? Podemos leer, como tú decías, en libro electrónico cuando no tenemos acceso a un libro de papel o cuando nos vamos de vacaciones y no queremos cargar la maleta de libros. Podemos tener versiones en papel de los libros que más amamos, de libros de poesía, de libros que alguien nos dedicó, libros que hemos heredado de nuestros padres o abuelos, libros donde están nuestras notas cuando estudiábamos o cuando los leíamos por primera vez, ¿no? Quiere decir que podemos elegir qué queremos guardar, qué queremos tener en papel, qué es más práctico leer en pantalla, por ejemplo, las enciclopedias. Hemos pasado a consultarlas ya directamente en los ordenadores porque no tenía sentido quizá que ocuparan tanto espacio en nuestras casas, ¿no? Cuando tenemos un acceso directo a esa información a través de Internet. O sea, quiere decir, todos podemos elegir y yo creo que la posibilidad de elegir enriquece y es buena, ¿no? No tenemos que planteárnoslo como una combinación, o sea, como una competición, sino como, bueno, pues un aumento de posibilidades, de opciones y de vivencias de lectura. Y bueno, por tanto yo reivindico el libro electrónico, reivindico el libro de papel, reivindico la convivencia de ambos y las enormes posibilidades que nos ofrece tener la elección, ¿no? de qué queremos leer en cada momento y cómo queremos ser lectores en cada circunstancia. Ahora en este confinamiento pues los libros electrónicos han permitido seguir leyendo a mucha gente, incluso pedir en préstamo a bibliotecas que estaban cerradas físicamente, ¿no? Pero podría haber circunstancias en las que imaginemos que en el futuro hay apagones eléctricos, pues entonces los libros de papel nos permitirían seguir leyendo en circunstancias de dificultades para cargar baterías. Bueno, pues yo creo que es bueno que existan opciones, no compiten unas con otras, conviven armoniosamente como convivieron durante muchos siglos y además incluso lo que creemos que pertenece al pasado vuelve una y otra vez, ¿no? Yo en el Infinito en un Junco cuento como las empresas que ahora están experimentando nuevos formatos se han concentrado en buscar
pantallas enrollables, ¿no? Para los móviles, para las televisiones de plasma, o sea que es posible que volvamos otra vez a enrollar como los antiguos romanos, ¿no? Nuestras pantallas y tener rollos en casa, ¿no? Cosa que ya parecía que era cosa solo de las películas y de la antigüedad. Entonces, bueno, lo que yo pretendía era que tengamos una visión más flexible de las realidades, ¿no? Y no, tampoco nos dejemos hipnotizar por la tecnología, que no es necesariamente mejor un producto nuevo que uno que ya ha probado su eficacia durante 30 siglos prácticamente, ¿no? Y bueno, que también que la artesanía tiene su valor. Los libros en papel ya han cambiado gracias a los libros electrónicos y se han vuelto más hermosos, creo yo. O sea, los editores que publican ahora libros en papel saben que compiten con un formato más barato, más asequible, y entonces se han concentrado en hacer libros más bellos, ¿no? Para que lo que ofrece un libro en papel, que es la experiencia sensorial, sea más importante, ¿no? Esté más trabajada, sea más gozosa. Y bueno, pues por eso hemos tenido un florecimiento de libros ilustrados, de maravillosos diseños para las cubiertas, se utiliza mejor papel, en fin, quiero decir, todo lo que añade placer estético al libro en papel se ha potenciado precisamente por la competencia con el libro electrónico, o sea que yo creo que ha cambiado para bien el libro en papel. Y bueno, pues respecto a los lectores, impera mucho pesimismo también acerca de la lectura, sobre todo la lectura de los jóvenes, pero yo tengo cierta propensión incurable al optimismo en esta materia. Creo que los lectores nunca hemos sido una mayoría, en ninguna época de la historia hemos sido una apabullante mayoría, pero lo que intenta contar El infinito en un junco es que siempre hemos sido lo suficientes como para salvar los libros, ¿no? Para salvar los libros, para salvar el bagaje de la lectura, de la historia y del conocimiento. Incluso en los momentos en los que el hilo se ha adelgazado más, como fue en los tiempos de más pobreza en el medievo y bueno, pues cuando hubo más escasez material y realmente más analfabetismo, incluso en esos momentos hubo refugios y faros para la lectura, ¿no? Entonces, bueno, a mí esa reflexión histórica me hace ser optimista, aunque luego los trabajos y los estudios año a año parece que nos lleven a pensar que cada vez se lee menos. Yo creo que la perspectiva histórica nos permitiría el optimismo, ¿no? Porque los libros han atravesado épocas muy difíciles, históricas, de pobreza, de saqueos, de guerra, de conflicto, de destrucción, de analfabetismo generalizado, y a pesar de eso han seguido siempre allí, ¿no? Las amenazas, digamos, en el presente son distintas. Pues bueno, son los videojuegos, las posibilidades de ocio, las pantallas, pero bueno, no olvidemos que los jóvenes a través de las pantallas también leen mucho, leen y escriben mucho en las redes sociales. Los jóvenes no dejan de escribir, ¿no? Y a mí me han dicho muchos libreros en España que lo que han visto al salir de este periodo de cuarentena es que están viniendo nuevas generaciones a las librerías a buscar libros, porque en este periodo se han reencontrado y han redescubierto los libros y se interesan por leer y piden consejo. Entonces, bueno, quizá hay que aceptar que nunca va a leer todo el mundo, nunca van a leer todos los jóvenes, siempre habrá otras opciones y bueno, y esto al final pues exige un cierto apasionamiento, ¿no? Es como una historia de amor y esa historia de amor pues exige que seamos sensibles y estemos abiertos y receptivos. Y luego hay lectores a los que les cuesta llegar porque necesitan encontrar el libro que les emociona y les apasiona, ¿no? Y a veces ese es un proceso largo y exige que bueno, pues abras las páginas de muchos libros hasta que encuentres el tuyo, ¿no? Y te orientes un poco en el laberinto de las páginas. Y bueno, yo creo que nunca se había hecho tanto esfuerzo como en esta época para
para impulsar la lectura, los programas en los institutos, los estímulos que hay, los encuentros con escritores, ¿no? Las actividades que los profesores hacen con sus alumnos. Y bueno, pues siempre hay algo que queda ahí, ¿no? En la libertad de cada persona, si abraza o no abraza los libros y si se deja seducir o no se deja seducir, ¿no? Pero yo no creo que históricamente sea el momento más alarmante o preocupante, todo lo contrario, hay más libros que nunca, se publica más que nunca, ¿no? Los mismos... No se lee. Bueno, a ver, eso siempre, el que existan muchos libros y que exista mucho acceso a los libros, pues es también una garantía de que quien quiera podrá leer, ¿no? Y eso ya es mucho, es muchísimo, porque mis padres me contaban lo difícil que era para ellos conseguir libros cuando eran niños, ¿no? Y compraban unos libritos así de kiosco muy baratos que luego se entregaban después de haberlos leído y les daban otros y pasaban de mano en mano y venían con manchas de embutidos y de comida y bueno, pues realmente ahora nosotros tenemos opciones que nuestros padres y abuelos no tuvieron de tener libros, de tener una biblioteca como la que yo tengo a la espalda. Nunca seremos, insisto, creo que nunca seremos mayoría porque la lectura también exige una cierta forma de ser y de vivir y no tener miedo a la soledad, sino relacionarse bien con ella, y eso creo que no será nunca mayoritario, pero tampoco creo que esté en peligro decisivo, ¿no? Creo que al final vuelve a surgir una y otra vez el mismo milagro, ¿no? Que fue el que sucedió conmigo cuando mis padres me contaban cuentos antes de dormir y ahí empezó, ¿no? Una pasión muy, muy temprana, pues eso veo que vuelve a suceder una y otra vez. En fin, el futuro nos dirá, pero yo confío en que permaneceremos fieles a los libros porque con los libros nos relacionamos de una manera muy, muy particular, ¿no? Los libros tienen aura y para ciertas personas, no para grandes mayorías, pero para ciertas personas, los libros son objetos muy especiales y nos permiten relacionarnos con las palabras de una forma especialmente enriquecedora, ¿no? Y creo que además tiene muchas ventajas para la forma en la que nos expresamos, para la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos, en nuestras inquietudes, en las relaciones con los demás. Pese a esa idea de que cuando lees es como si huyeras del mundo, como si quisieras evadirte, ¿no? Yo creo que los libros a los lectores nos ayudan a vivir mejor, ¿no? Cuando vuelves al mundo, vuelves con un bagaje que no tenías antes. Y al final, gran parte de nuestras relaciones con los demás transcurren a través de las palabras, ¿no? Y es muy importante cómo nos hablamos los unos a los otros, cómo nos podemos cuidar a través de las palabras, cómo nos interpretamos a nosotros mismos y cómo interpelamos a los demás. Creo que en estos tiempos la comunicación es esencial y los libros nos ayudan, ¿no? en esa comunicación que es utilísima en todos los trabajos y en todas las profesiones, sean las que sean, ¿no? Siempre tendremos que convencer a alguien, exponer nuestras ideas, proponer proyectos, la publicidad, lo que antiguamente llamaban la retórica, ¿no? El convencer, el persuadir, pues todo eso está muy relacionado con la lectura, por lo menos la lectura lo fomenta y yo creo que seguirá vivo y que desde luego ahora, a pesar de que siempre hay testimonios muy agoreros al respecto, no está en peligro. Yo no creo que esté en peligro, no más que en otras épocas del pasado y siempre hemos visto a los libros sobrevivir, ¿no? Y salir vivos de los desafíos y de los peligros y de las revoluciones y de las guerras y de las catástrofes colectivas. E incluso no solo salen vivos los libros, sino que nos ayudan a salir mejor nosotros de nuestras crisis y de nuestros conflictos. ¿Puedo hacerle una pregunta muy
pequeña. Claro. Para empezar, me ha encantado que una autora tan joven conozca el griego antiguo, el latín. Me ha encantado mucho. Y a un momento dice que la isla de Ischia está en el extremo oriental del mundo griego. ¿Por qué oriental? No, eso era una errata. Ya. La que conocemos, la cerca de Nápoles. Sí. Eso es una errata que corregimos. No sé qué edición tendrá usted, pero lo hemos corregido en... Digital. Ah, vale, pues es que quizá en la versión, en el PDF digital no se han corregido, porque nosotros trabajamos y vamos corrigiendo las erratas en la versión en papel. Pero bueno es saberlo porque ya les pediré que renueven la versión digital, que al parecer no tiene las correcciones que hemos ido haciendo en sucesivas ediciones. Okay, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí agradeciéndole a Irene. No puedo decir nada. Katia. Sí, por favor. Tenemos 5 minutos. Sí, venga. Por mi parte, encantadísima. Por tu parte, sí, pues venga. No puedo dejar a Irene sin decirle algunas cosas. Venga. Bueno, gracias Irene. He apuntado un poco de cosas porque temo emocionarme, por eso que... Bueno, no tengo preguntas. Quiero confesarte algo. Bueno, para mí tu libro es alado e intimista. Alado porque he volado en su lomo como si en una alfombra por países lejanos, cercanos, actuales, antiguos. Bueno, ha sido un viaje muy, muy bello, me ha encantado. Y además intimista porque has tocado mis cuerdas más íntimas y he hablado contigo todo el rato. Te digo lo que he escrito en los márgenes. Bueno, por ejemplo, así me haces llorar, Irene. Luego, yo también. Luego te digo, ¿dónde? Yo también, defraudada. Ja, ja, ja. Y luego, tengo escalofríos, he llorado. Bueno, ese es como una serie de sensaciones. Yo te hablaba todo el rato y escribía como si tú me escucharas, como si estuvieras allí. Y eso me ha parecido, bueno, lo hago muy a menudo, pero ahora es como si tú estuvieras allí detrás de las páginas, te lo juro. Bueno, estaba a punto de llorar cuando has hablado de tu madre que te susurraba al oído los cuentos, las palabras, y temo llorar yo también. Tengo un niño de 5 años y tú tienes un niño de 2 y me vas a entender perfectamente. La lectura para mí, los libros, es algo vital. No podría vivir sin libros. Mi hijo dice la misma cosa, como me escucha decir yo no puedo vivir sin libros, él dice, voy a coger un libro, mamá, yo no puedo vivir sin libros. Si es enfermedad, yo se la he dado porque le encanta escuchar mis cuentos, me encanta verlo con boquiabierto, con la baba que se le sale de las comisuras de los labios, se queda así, y yo siempre me he emocionado pensando en mi hijo grande, adulto, pensando en esos momentos mágicos, cuando él no ha entrado todavía en el mundo de las palabras y yo he navegado largos años en ese mundo. Y creo que es esos momentos de nosotros en la penumbra o con el sol, en cualquier sitio, estamos leyendo un libro y compartiendo emociones y palabras, se le quedarán impresos en el corazón, en el alma, no sé dónde, en el estómago, a lo mejor en las tripas, no lo sé. En algún lugar se le quedarán impresos, eso lo sé. Y por eso ahí te he dicho, me haces llorar, cuando hablabas de tu padre que te llevaba a las bibliotecas, a las librerías, buscando cuando ha encontrado a Max, bueno, una serie de cosas. Luego, cuando has dicho que tú te sientes como la lectora que en ese libro andaba buscando, yo también me siento de la misma manera cuando leo un libro que me encanta. Cuando dijiste que has conocido a una analfabeta, yo también conocí a una señora que todavía vive, y al contrario, ella no prueba vergüenza por el hecho de no saber leer y escribir, pero yo cuando era pequeña le dije, te puedo enseñar a leer y escribir, y ella siempre se negó rotundamente, no tengo inteligencia, no puedo, y yo me sentí siempre defraudada,
por esa falta de afán de conocimiento que tenía, como si se hubiera decidido no intentar esa cosa mágica que es aprender a leer y escribir. Luego, cuando habla del saqueo de museos y bibliotecas, cuando habla de Sarajevo, de la biblioteca de Sarajevo, allí he llorado y he escrito, tengo escalofríos, porque destruir un libro, como dice Pérez Reverte, es literalmente asesinar el alma del hombre. Eso estoy segura de que no la veo, no veo a Irene. Aquí estoy. Ahora, bueno, eso es todo lo que me gusta decirte. Me ha emocionado mucho leer tu libro. Ay, pues muchísimas gracias. Menos mal que has pedido la palabra porque me hubiera dado mucha pena no escucharte y perderme todo lo que has dicho. Y me encanta porque el libro también es eso, ¿no? He intentado contar un poco los rituales, las peculiaridades que tenemos los lectores, ¿no? Que luego, a ver, cuando yo lo escribí pensaba que eran rarezas mías, pero estoy empezando a ver que tenemos como unos rasgos distintivos y que realmente pues nos reconocemos por ciertas cosas, ¿no? Por ese sentimiento de orfandad que tienes cuando se acaba un libro que ha sido muy importante para ti, pasas varios días como haciendo un duelo, ¿no? O no sé, pues esa sensación, esa voluntad que tú tienes de escribir en los márgenes y dialogar con el autor del libro, ¿no? Es realmente una experiencia de proximidad y de casi amistad, ¿no? Cuando un libro te apasiona. Y bueno, pues yo quería contar todas esas cosas porque creo que todo eso forma parte o explica al menos la razón por la que los libros han sobrevivido a lo largo de los milenios y porque esta experiencia de leer, que es algo extraordinario, ¿no? Que se inventaron nuestros antepasados y luego hizo falta enseñársela al cerebro, porque nuestros cerebros no nacen preparados para leer, es algo que nos hemos inventado y que tenemos que enseñarle a nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro ha cambiado y se ha transformado para poder leer. Y bueno, pues quería que esa parte íntima que vivimos los lectores en la intimidad, en la proximidad de un libro, formara también parte de esta historia, ¿no? Porque la historia, los libros de historia tienden a fijarse en los grandes acontecimientos objetivos, pero quizá no tanto en esas razones íntimas que yo creo que también mueven a las personas, ¿no? Y transforman al final nuestra forma de vivir. Y bueno, estaba allí el homenaje a mi madre, a la oralidad, porque yo identifico a mi madre con la oralidad, ¿no? Y hay una cosa que nos sucede a los que estamos alfabetizados en general, siempre miramos a las sociedades orales y a las personas que no saben escribir con sentimiento de superioridad, ¿no? Y muchas veces olvidamos que hay personas analfabetas que tienen enorme capacidad narrativa, que son maravillosos contadores de historias, que no tenemos que sentirnos superiores por conocer la escritura, aunque entiendo perfectamente esa sensación, ¿no? que tú tenías de sentirte defraudada porque aquella mujer no quisiera aprender a escribir, porque hubiera sido pues, para ella una adquisición, ¿no? Fabulosa, pero bueno, también la autocrítica va en el otro sentido. A veces nos sentimos superiores a quienes no saben escribir, culturas o personas, y ha habido pues, maravillosas obras que han nacido en la oralidad. Y, por ejemplo, en la Ilíada, la mayoría de los versos y de los episodios pues seguramente provienen de la etapa oral, ¿no? Y al final es una obra oral que se puso por escrito. Y es absolutamente maravillosa, ¿no? No es en absoluto ni primeriza, ni básica, ni se le puede reprochar ninguna carencia, ¿no? Y bueno, pues por eso mismo que había un homenaje a la oralidad, que yo descubrí, que fue la forma en la que yo me enamoré de los cuentos, hay ese homenaje a mi madre, pero hay también una forma de escribir este libro que es un poco la del cuentacuentos, ¿no? Yo he reproducido técnicas orales al escribir este libro,
para que precisamente ¿no? el lector tuviera esa sensación de están conversando conmigo, me están hablando directamente, no utilizar las convenciones de la escritura que en general marca las distancias, sino de la narración oral que nos acerca a quien escucha, ¿no? Y lo has conseguido. Lo trabajé mucho porque tengo la suerte de, bueno, conozco una asociación en España de narradores orales y trabajé con ellos precisamente un poco sus técnicas y hay momentos en los que incluso rompo la cuarta pared y hablo de tú al lector, ¿no? En segunda persona. Sí. Y bueno, pues con ellos el hecho de que ciertos temas aparezcan y reaparezcan, que es un poco lo que sucede en la literatura oral y en la Ilíada pues muchas veces se ha dicho, ¿no? Los epítetos repetitivos, bueno, pero eso funciona dando un tono, una tonalidad oral al texto, ¿no? Y tiene esa función. Y bueno, pues hay muchos detalles que están orientados precisamente a conseguir ese efecto, ¿no? A conseguir que el libro casi te hable más que ser una lectura, ¿no? Y era porque, en el fondo, El infinito en un junco es un homenaje a esa época tan desconocida y tan fascinante en la que, bueno, pues nace el lenguaje, se forjan los mitos que luego hemos elaborado y reelaborado a lo largo de los siglos y que es posiblemente pues donde están las bases de nuestra literatura, de nuestra forma de contar, ¿no? y de sentir y experimentar los relatos. Pero al mismo tiempo es una época que ha desaparecido casi totalmente porque no hay documentos históricos sobre ella, ¿no? Al no haber escritura. Y bueno, pues quería que estuviera ahí y quería que el libro tuviera también ese ingrediente oral, ¿no? Y he jugado con esos recursos para crear esa proximidad con los lectores, ¿no? Y eso también tiene sentido. O sea, dentro de esa intención se incluyen también los pasajes en primera persona y la parte autobiográfica y mis propias experiencias, ¿no? Que comparto, como el acoso escolar o otros momentos importantes de mi vida, porque creo que la literatura también tiene esa parte muy personal, ¿no? Incluso, como tú decías, visceral, de estar juntos compartiendo experiencias que muchas veces en la vida cotidiana no nos contamos, ¿no? Porque tenemos tendencia a hablar con los demás y mostrar siempre la mejor cara, y las partes más duras, más difíciles, más oscuras, más traumáticas, no nos las contamos más que en los libros, ¿no? Y si no existieran los libros, pensaríamos que la vida es mucho más superficial y fácil y que los únicos que tenemos problemas somos nosotros y que todos los demás, pues la vida es muy amable y muy agradable, porque mentimos mucho en general, porque no nos contamos unos a otros nuestras propias angustias. Y es precisamente en los libros donde descubrimos que el resto del mundo y particularmente las personas más sensibles también sufren, ¿no? Y es allí donde nos hermanamos con el sufrimiento, con la sensibilidad de otras personas, y creo que esa es una de las funciones más importantes que cumplen los libros, ¿no? Resquebrajan un poco esa imagen ideal de nuestras propias vidas y nos ponen en contacto con las emociones, con la oscuridad, también con los entusiasmos, con el placer estético de otras personas, y eso yo creo que nos humaniza. Gracias. Muchas gracias, Katia, me has emocionado, de verdad. También. Gracias a las dos. Pues si queréis, porque es abusar ya un poco de ti, vamos a dejarlo, pero nos encantaría tenerte en Roma. Pues espero que sea posible y que cuando viaje para la promoción de la versión italiana, de la traducción, pues haya ocasión de hacerlo realidad y eso, y que sea ya personal y sin barreras ni pantallas entre nosotros. Me encantaría reencontraros allí en vuestra casa.
Estupendo, pues muchísimas gracias. Nos ha Gracias encantado. a todos. Gracias, muchas gracias. Solamente una cosita. Maravilloso. ¿Sí? Perdón, una cosa, Irene. Soy Teresa, la directora del Cervantes de Milán. Me cuelo para invitarte también a Milán, que como he oído que si piensas viajar por Italia, que también estás invitada a venirte por aquí. Qué bien, muchísimas gracias. Pues Milán es la sede de la editorial, así que bueno, yo creo que lo podremos conseguir, ojalá. Ci ha battuto Milano. Bueno, No, será posible las dos cosas. seguro que quiere venir a Tutti e Roma. due, tutti e due. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos también. Muchísimas gracias. Vi ringrazio. Nos Grazie volvemos a ver tanto. pronto. Gracias. Besos. Ciao. Besos. Ciao.